Feliz año nuevo, estamos de vuelta en La Tuerca y, como veis, no me he ido a La Sexta. Hoy vamos a hablar del posible cierre del diario Público, que nos da la oportunidad de tratar muchas cuestiones: la situación de los medios de comunicación y de la prensa en el Estado español, la relación de la izquierda con los medios en un momento como el actual de crisis y de recortes sociales. Para ello tenemos una mesa de mucho nivel, pero una mesa que nos plantea un problema. Tenemos una mesa solamente de hombres. Nos falta solamente que en estas tazas que hoy estrenamos y que pronto podréis comprar en nuestra página web hubiéramos servido cervezas. Algunos pensamos en este programa que la izquierda de este país necesita una mujer que sea a la izquierda lo que fue Margaret Thatcher a la derecha. Y no estoy pensando en Karma Chacón, estoy pensando en una red Iron Maiden que dé un poco de caña y que nos dé un poco de caña a todos. Nos acompaña en primer lugar a mi izquierda uno de los habituales del programa, Íñigo Errejón, investigador en ciencia política en la Universidad Complutense. Feliz año y gracias por estar aquí. Feliz año. Frente a él, Juan Carlos Monedero, otro de los habituales de La Tuerca, que se ríe. Feliz año nuevo, Juan Carlos. ¿Cómo nunca he visto a Íñigo en este ángulo y mejor, ¿verdad? Entiendo tu éxito de las tertulias. Claro. Es este ángulo. Nos acompaña también Alberto Pradilla, corresponsal del diario Gara en Madrid. Bienvenido. Gracias. Frente a él, Víctor San Pedro, catedrático de comunicación, catedrático de opinión política y de opinión pública y comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y uno de los promotores del Centro Social Tabacalera. Gracias por venir. Un placer. Y frente a él acaba de llegar, colocándose el micrófono todavía, que no sé si va a poder saludarnos, Ariel Jerez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, profesor de comunicación política. Gracias por venir, basta un gesto de asentimiento. Buenas noches, feliz año. Y por último, frente a él, en el último momento nos ha hecho el favor enorme de acompañarnos un amigo del programa, Hugo Martínez Abarca, del área de comunicación de Izquierda Unida y uno de los blogueros de más éxito en la izquierda. Gracias por estar aquí. Nada, un placer. Pues bueno, hoy, a pesar de que os decía que íbamos a hablar del diario Público, no vamos a empezar exactamente con eso, porque el pasado domingo un equipo de La Tuerca estuvo cubriendo en Bilbao una de las manifestaciones más numerosas de las que se recuerdan en la historia del País Vasco, que pedía poco más que el cumplimiento de la legislación penitenciaria. Sara Bienzova se estrenó como reportera. Adelante vídeo, por favor. Hola Pablo y hola gente de La Tuerca. ¿Cómo no íbamos a estar presentes en un momento tan importante para Euskal Herria y para el Estado? Desde La Tuerca queremos cubrir y queremos saber cuáles son los siguientes pasos para la normalización del proceso en el País Vasco. Me gustaría que nos explicaras, para alguien que es de Madrid, que no es de Euskal Herria, qué significa esta manifestación. Pues esta manifestación es una apuesta por el compromiso que hay en este país de llegar a una situación de normalidad política y social. La organización ETA ya ha dado un paso histórico y significativo para la resolución del conflicto, que ha sido el cese definitivo de su actividad. Se avance más en el proceso de soluciones que desde hace tiempo se está exigiendo por, como digo, una amplísima mayoría sindical, política y social de este país. Está apostando por entrar en un ciclo nuevo donde la violencia ya sea el pasado, pero está claro también que tenemos que superar las consecuencias de ese conflicto que hemos vivido. Porque creemos que es un buen momento político para que por fin el conflicto que hemos vivido se acabe. Tengo claro que si no se da el desarme va a haber muchas personas que no se van a fiar de que este proceso sea real, pero también está el tema de los presos, se tiene que dar también. Y saben que hay que dar pasos para avanzar en un proceso de paz y que uno de esos pasos, quizás el imprescindible para sentar confianza, pues es el que los presos estén en el País Vasco. Que se tienen que sentar a una mesa tanto el gobierno español como el gobierno francés, como la organización ETA, para atender esas cuestiones relativas a las consecuencias del conflicto. ¿Consecuencias cuáles? Pues la situación de los presos, o el tema del desarme, o el tema de la desmilitarización. Estas furgonetas que ves aquí a nuestro alrededor son furgonetas que todos los fines de semana, mediante voluntarios,
2 conductores voluntarios llevamos a todos los familiares a las distintas cárceles que hay. Recorremos miles de kilómetros todos los fines de semana para que los familiares puedan llegar descansados a las visitas y disfrutar de esos 40 minutos que tienen de visita con sus familiares. ¿Qué titular te gustaría ver mañana en la prensa estatal? La sociedad vasca ha dicho lo que quiere. Madrid y París escuchan el clamor de Bilbao. El reflejo de la sociedad vasca inunda las calles de Bilbao. Pues por lo menos que hablen de nosotros, de la manifestación de hoy, que vean que somos miles de personas y que no nos silencien, por lo menos. Con la voz del pueblo a mis espaldas, me despido desde Euskal Herria para La Tuerca. Yo no sé, Sara, si encontrarás trabajo de reportera en Madrid, pero quizás en el País Vasco en el futuro. Sí, bueno, os quería preguntar por el tratamiento de los medios de comunicación españoles de esta manifestación y de lo que en general está pasando en el País Vasco. Empiezo por el corresponsal de Gara, Alberto. Bueno, a mí realmente me ha sorprendido mucho el planteamiento que hacen desde los medios supuestamente progresistas, ¿no? Creo que me esperaba quizás más valentía, igual también porque me esperaba más valentía del PSOE, ¿no? Por parte de los medios de ultraderecha o de, bueno, pues, de todo lo que va desde El Mundo hasta La Gaceta, pues era lo que se podía esperar, ¿no? Pero quizás se espera un poco más de valentía a la hora de plantear que en esta situación histórica y en una manifestación como la que hubo el otro día en Bilbo, pues es momento quizás de dar pasos. Y yo no sé si dentro de los medios españoles se está planteando de esa manera, ¿no? Yo creo que se está planteando más en términos de victoria, derrota. Creo que todavía no se ha hecho la suficiente pedagogía de la resolución hacia el Estado español y probablemente los medios tendrían que ser los principales agentes de hacer ese tipo de pedagogía, ¿no? Víctor, os recuerdo a todos que estamos 6 en la mesa, es un programa de poquito más de 1 hora, tenemos que ser ágiles. Adelante. Lo han dicho, ¿no? Dos de los testimonios que recogisteis. Por una parte, por lo menos que no se silencie. Yo creo que esa es la peor censura que existe, ¿no? Ha pasado algo que no es para nada irrelevante, ha pasado algo que numerosos actores políticos pedían, es decir, que ETA entregase, bueno, que dijese, ¿no? Entregase realmente la carta de finalización, ¿no? De decir, bueno, pues ya no vamos a seguir matando, ¿no? Y ya no vamos a seguir con la violencia. Esto ha sido silenciado, ha sido negado y ha sido inscrito en otro marco que es maximalista, que es de derrota, que es de rendición, y pura y simplemente esto es querer que las cosas continúen como si no hubiera pasado nada, y esto en Euskadi ya se sabe que ha pasado. Esa es la enorme diferencia. Pues yo creo que también aquí hay un problema, digamos, de fondo, en el sentido de que el diálogo, la posibilidad de una negociación para resolver esta cuestión requiere una textura, una sensibilidad que lamentablemente la cultura política española a lo largo de 30 años de democracia no ha avanzado de lo suficiente como para poder darse cuenta que hay que hacer una labor sistemática en esta dirección por parte evidentemente de los actores progresistas que se han plegado un poco al marco maximalista de una derecha que, bueno, quiere, como siempre, más mano dura. Hugo. Pues yo sería un poco más optimista. Yo creo que uno de los problemas de la tregua del 2006 fue la sobreexposición mediática en Madrid, además con el avasallador discurso hegemónico del nacionalismo español. Que se haya silenciado bastante no me parece mala noticia. Que al día siguiente el ministro de Justicia, Gallardón, salga hablando y sale con un discurso negativo diciendo que va a ser imposible que haya amnistías, indultos generales y tal. Y solo dice eso cuando en la manifestación, bueno, los lemas de la gente sí pedían amnistía, pero los líderes políticos no. Los líderes políticos estaban pidiendo acercamiento de presos, que se cumpliera la ley penitenciaria. Y piden que se cumpla la ley penitenciaria y el ministro de Justicia dice que el límite es la ley penitenciaria. Entonces, yo creo que desde la prudencia, o sea, esto no se va a resolver en 15 días, pero bueno,
hemos conocido un PP mucho más beligerante, hemos conocido una prensa de extrema derecha que hubiera llamado ya etarra a Grande Marlaska por autorizar la manifestación. Yo no sería tan pesimista con el hecho de que se haya silenciado aquí en Madrid. Creo que se ha constatado el clamor popular que hay en Euskadi porque desencajar esa situación. Y bueno, pues poco a poco, no creo que nadie piense que de la noche a la mañana el PP va a ser un actor por la paz desconocido, pues no, o sea, incluso tiene detrás muchos obstáculos. Yo no sería muy pesimista, incluso creo que el cierto silenciamiento que ha habido en Madrid de esta manifestación no es tan mala noticia. Pero fíjate que incluso, o sea, digo, en la tesis que tú apuntabas, o sea, que yo estoy de acuerdo. Fíjate que incluso Basagoiti salía el otro día diciendo, pues hombre, en un momento de cese de la violencia, como que empieza a carecer de sentido la cuestión de la dispersión. Yo creo que ahí hay un deshielo que ha comenzado, que va a ser lento, que comienza antes en la sociedad vasca, en la que ni el PSOE ni el PP, el otro día lo dijo también Patxi López, digo, pueden permanecer al margen. Supongo que ellos tomarán nota internamente de la manifestación. Hay un deshielo que ha comenzado ahí, que llegará aquí más tarde. Yo creo que el Partido Popular ahora está en el gobierno y por lo tanto jamás va a encontrar una oposición en la calle como la que encontró el PSOE en un momento, digamos, de apertura de cauces para el diálogo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Claro, cuando decimos cuestión de tiempo, eso no significa que no puede haber marchas atrás, que no puede haber roces, que la cosa no se pueda dilatar durante mucho tiempo, pero que creo que básicamente en lo fundamental estamos ante un proceso que ya todo el mundo reconoce, unos en abierto y otros todavía les cuesta un poco más, ya sabemos que somos siempre más lentos, pero que ya todo el mundo reconoce que, digamos, que ha comenzado el deshielo y que se empieza a poder hablar de ciertas cosas y que yo creo que forma parte como del imaginario de la gente que esto comienza a estar. Pero digamos, son muchos años y tardará otros cuantos, pero discutiría más de la cuestión de plazos que de la cuestión de la dirección, que yo creo que en esa nadie pone muchas trabas, ¿eh? Yo creo que nadie lo discute demasiado eso. Yo creo que la ETA ha sido la excusa que nos ha acompañado durante la transición para justificar una suerte de estado de excepción permanente de nuestra democracia. Hay mucha gente que ha vivido de la existencia de ETA, tanto en ETA como fuera de ETA, para de alguna manera debilitar nuestra democracia. Yo creo que el camino del fin de ETA, el fin de los bárbaros de Cavafis, nos obliga a enfrentar cosas que estaban ahí pendientes. A mí lo que me preocuparía sobre todo es, primero, que aquellas personas que están viviendo ahora mismo de la existencia de ETA no quieran exacerbar determinados asuntos pendientes para justificar la pérdida de calidad democrática que hemos tenido con la excusa de ETA. Por ejemplo, hemos tenido que soportar una ley de partidos, hemos tenido que soportar silencios mediáticos, hemos tenido que soportar censuras, hemos tenido que soportar una serie de cuestiones con la gran excusa de ETA. Yo creo que tenemos que celebrar que eso ya no sea y tenemos que estar muy atentos para que el fin de ETA, que ojalá hubiera tenido lugar mucho antes, no sea utilizado para buscar otro tipo de excusa para que nuestra democracia no pueda seguir ahondándose. Y en ese sentido he echado de menos también ahí el tema de las víctimas. Yo creo que no hay que dejar las víctimas de ETA a la derecha. Creo que es un elemento que también tenemos que asumirlo desde la izquierda, enfrentarlo, asumir el daño que se ha hecho y no dejar ese elemento que es muy sencillo para que la derecha siga enredando y siga queriendo justificar la existencia de ETA para tener una democracia de mediada. ¿Alguna intervención? Dale, dale. Yo creo que, claro, es que estamos hablando del fin de ETA, pero claro, es que el problema no es el fin de ETA. Es decir, pues aquí se está dando un proceso en el cual, claro, que habrá que abordar todas las consecuencias, pero yo sí que he hecho en falta dentro de los medios del Estado español, y repito la palabra de pedagogía, ¿no? Porque claro, si todo el mundo dice en privado que, bueno, que el proceso va a ir hacia un espacio, pero tú en los medios todavía estás alimentando con el discurso de vencedores y vencidos, todavía estás intentando plantear esquemas del pasado, que eso es lo que está intentando los partidos políticos y también, también los medios. Entonces, claro, si tú no haces pedagogía hacia la población, creo que esa población va a entender difícilmente ciertas medidas que todos comprendemos que se van a tener que dar. Y eso sí que echaría en falta un poco. Creo que Público sí que tomó, y ya que vamos a hablar luego de Público, sí que tomó un poco una posición bastante razonable el día después de la manifestación, pero creo que es el único. Y otros, incluso en la propia Euskal Herria, otros por cálculos electorales estuvieron boicoteando la manifestación directamente con filtraciones y demás que además eran completamente sacadas de contexto.
Yo creo que esto es evidentísimo, ¿no? Existe un caso clarísimo del segundo diario de tirada nacional de este país que encuadra una pancarta para simplemente sacar un ETA. O sea, mientras se sigan abriendo portadas de esta manera, no es que no se haga pedagogía política, es que se intoxica un proceso de paz. Y obviamente esa pedagogía política es también para el mundo Abertzale. Si uno compara el Gara de ahora con el Gara de hace 2 años, hay una diferencia. Me temo que si uno compara el mundo de ahora y el mundo de hace 2 años, hay otra diferencia. Como la hay en las encuestas de opinión pública, que son radicalmente diferentes, y como la hay a la búsqueda de aliados mediáticos y políticos por parte de la nueva coalición que va desde una socialdemocracia de EA a un socialismo basista de determinada gente de Bildu, esta gente está mirando para afuera, no está mirando para Madrid. Es decir, por enésima vez, el discurso nacionalista español aborta cualquier posibilidad de reconciliación con otras nacionalidades históricas. Así que deberían de pensarse muy bien la caverna mediática, que si no quiere acelerar el proceso de independencia del País Vasco, debiera de modular más. Es un cerril emboscamiento, un cerril posicionamiento, que además instrumentalizando solo determinadas víctimas y olvidándose de otras muchas, no solo vascas. Nadie habla de Pilar Manjón ahora, en el atentado de más muertos ocurridos jamás en el Estado español. Los mismos voceros políticos y los mismos voceros mediáticos mantienen un doble discurso de la conspiración, o al menos no han retirado el previo que adjudica a la muerte del hijo de Pilar Manjón a ETA. Va a haber que ver cómo gestiona, yo creo, el PP la geometría de los muchos partidos populares y de las muchas tribus internas, que en la oposición es mucho más fácil, en la medida en que, bueno, pues aglutina todo en torno a la consigna de que se vaya el que esté, el presidente que ha usurpado el poder que le pertenece por derecho, pero cuando eso cambia, hay que ver cómo se reacomodan ellos. Si encuentran un espacio, esto que se ha dado a llamar el TDT Party, si encuentra un espacio propio en el Partido Popular, se contenta con ser una especie de lobby que empuja hacia la derecha en asuntos económicos, no, pero digamos en asuntos morales, de derechos civiles, que empuja a la derecha al partido. Si en algún momento se atreve alguien a hacer una experiencia más o menos autónoma, pues yo creo que un poco jaleado por las experiencias de partidos a la derecha, de los partidos de centro-derecha en Europa, hay que ver cómo el Partido Popular lo gestiona. La experiencia nos dice que, digamos, que lo gestiona sin demasiados problemas, que se pone a gobernar y gobierna, y bueno, y las aguas más o menos vuelven a su cauce y dirán 3 o 4 cosas y los tendrán como una especie de comando de agitprop en la TDT, pero que luego eso no encuentra como vinculación política propia. Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ya ha habido declaraciones y hechos por los que antes habría habido movilizaciones en la calle de la ultraderecha. Y gobernando el PP hasta ahora siempre lo ha podido gestionar. Yo creo que si eso sigue así, también igual no está mal del todo, con lo que decíamos antes de la sobreexposición mediática. Y desde luego, en perspectiva para las izquierdas del resto del Estado, no, con la derecha confrontemos hablando de desahucios. Y lo otro ya se irá solucionando. Con la derecha confrontemos hablando de que echan a las familias de las casas y lo otro se va a ir solucionando. Es que ese es el miedo que tengo yo. Claro. La política de recortes y tal que se avecina, al PP le interesa mucho un conflicto en Euskadi. Claro. Entonces, o sea, sí, a los españoles nos agrupa mucho el tener el enemigo vasco. O sea, el plan Ibarretxe le vino de fábula. Digamos, el conflicto en torno al plan Ibarretxe le vino de fábula al PP y basó su política en eso, o el Estatut de Cataluña, ¿no? Entonces, a mí no me... si antes he puesto la parte positiva, la parte negativa es que no sé si podrá, digamos, el sentido de gobierno de decir, bueno, hay un conflicto histórico en España que hay que resolver, o bien el sentido de partido de decir, bueno, esto es un conflicto que nos interesa mucho porque distrae la mirada del conflicto crucial que hay ahora mismo, que es el social y el económico. Recuerdo que cuando me echaron de la SER, en una discusión con el demócrata Javier Pradera, ¿no? La discusión fue por la ley de partidos, entonces eran intolerables al respecto. La ley de partidos era buena y había que, como fuera, echar a la izquierda Abertzale de las instituciones. Y a mí aquello me dio mucha rabia porque me hubiera gustado que me hubieran echado por estar en contra de
del sistema electoral, por estar en contra del sistema económico, por estar en contra de la organización territorial del Estado, por algo que realmente mereciera desde mi punto de vista la pena, ¿no? Y que no que la izquierda ha estado durante 30 años encadenada con el tema del nacionalismo de un lado o de otro, sin buscar equiparaciones, pero creo que hemos dedicado demasiado tiempo a la discusión nacionalista. Y creo que a mí me resultó muy relevante cuando el otro día aquellos dos borrachitos que venían de un partido del Real Madrid entraron en el portal de Esperanza Aguirre se murió de miedo. Porque de repente ya había dos tipos en la calle que podían estar enfadados porque a lo mejor eran desahuciados, ya no eran de ETA, sino que a lo mejor eran desahuciados o eran de esos 5 millones de parados. Y de repente, claro, de repente puede haber una respuesta de gente enfadada que ya no le puede decir que es un etarra o que es un nacionalista separatista, sino que es una persona que está enfadada con tus políticas en una relación muy directa que la va a entender todo el mundo, ¿no? Y por eso yo creo que mi alegría es en que podemos empezar a hablar de política, y por eso, aparte de que algunos estamos absolutamente convencidos de que hay que reconocer la pluralidad nacional de este país y que no tiene sentido ese nacionalismo español que niega la pluralidad del Estado, creo que también es muy importante para la izquierda estatal el dejar de pensar en términos centrales en las cuestiones nacionalistas, y por eso yo soy optimista también, como decía Hugo, al respecto. Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con la cuestión de público, pero antes voy a hacer un par de anuncios a vosotros y a la gente que nos está viendo. Estamos preparando un concierto, como diría la COPE, un ignominioso concierto que va a ser el 16 de febrero, va a ser la gala de la Tuerca Rap, en el que vamos a tener a los Chicos del Maíz, a Pablo Hasél y a La Frac desde Cádiz. El concierto lo va a presentar Willy Toledo y va a ser el primer concierto gala de rap en el que haya representantes de algunas embajadas e incluso del Poder Legislativo Estatal. Seguiremos informando sobre esto, muy prontito habrá información en nuestra página web. Y el segundo anuncio es que el CD de la Tuerca Rap, que podéis comprar para apoyar a este proyecto por 10 euros, toda la información. Me siento muy divertido haciendo esta clase de anuncios, pero es que este programa se financia de esta manera, con lo de corazones. Corazones, tenéis que comprarnos el CD. Un CD en el que además no os voy a enseñar la carátula, porque es una de los secretos mejores guardados, son las fotos en las que, no sé si enseñarlas, les enseño un poquito solamente, en las que entre otros aparece Juan Carlos Monedero en una noche gloriosa después de un concierto yo niego que sea yo, de los Chicos del Maíz. En nuestra página web, bueno, vamos a hablar de público. Público está en una situación de concurso de acreedores. Nuestra reportera institutriz, Gemma Díez, estuvo hablando con sus trabajadores. Adelante vídeo, por favor. Hace un año que cerró CNN Plus y ahora el diario Público corre el riesgo de seguir el mismo camino. ¿Cuál es el ambiente que se respira dentro de la redacción de Público? Pues vamos a descubrirlo y ya de paso, pues a echar currículums, a ver si me cogen. ¿Cómo ves la situación que está afrontando Público ahora? Bueno, estamos en un momento un poco incierto, se han complicado las cosas, como todo el mundo sabe. Y es que ha habido una fortísima caída de la inversión publicitaria en los medios. En el año 2007, la inversión publicitaria en toda la prensa española diaria fue de 1.800 millones de euros. En 2011 habrá estado en torno a los 900, es decir, la mitad. Se intentó una financiación tradicional vía bancos y sistema habitual, pero obviamente las condiciones son muy difíciles y no ha sido posible, lo cual ha abocado a la empresa a un concurso de acreedores y a la búsqueda de otros inversores que ayuden a sostener el proyecto. El concurso de acreedores lo que permite es que la empresa siga funcionando sin que el pago de las deudas anteriores a la presentación del concurso ahoguen la marcha de la empresa. Por supuesto, esa es una deuda que hay que pagar, pero ahora habrá que negociar bajo la tutela del juez cómo se resuelve para que sea pagable sin hundir a la empresa. ¿Tú crees que es casualidad que ahora que Zapatero no está en el poder le pase esto a Público? No creo, no, yo no lo relaciono tanto, sino que es una crisis general del sector. Como periodistas, yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta más estar, digamos, haciendo oposición que no haciéndola,
Y como soporte, creemos que la voz de Público ahora puede ser más importante que nunca, habiendo, como hay desde hace unas semanas, un gobierno conservador. Público tiene una deuda de 9 millones de euros que tiene que solventar antes de un mes. ¿Qué alternativas se están barajando para esto? La principal alternativa que había, y es la que se adoptó el pasado día 3 de enero, fue entrar en un concurso de acreedores. Parece ser, eso según la información que nos facilita a nosotros la empresa, a los miembros del comité de empresa y que ayer también compartió con los trabajadores, la deuda es mayor. Lo que la empresa está buscando ahora mismo son inversores que pongan encima de la mesa cerca de 9 millones de euros, no necesariamente tiene que ser esa cantidad, para garantizar la pervivencia del periódico al menos un año más. ¿Qué ánimo se respira en la redacción de Público ante esta situación? Hombre, teniendo en cuenta que no hemos cobrado la nómina de diciembre y que la empresa no nos ha dado ningún plazo para cobrar esa y lo que llevamos trabajando en enero, los ánimos no son buenos. Pero sí es verdad que el espíritu que tiene la redacción, que siempre ha creído en este proyecto, que nos llevamos 4 años, muchos de nosotros trabajando en el periódico, pues queremos seguir sacando el periódico adelante, pero tampoco queremos que sea a costa de nuestros derechos y del dinero que nos deben abonar por trabajar en él. Desde aquí queremos mandarle todo nuestro apoyo a los compañeros de Público, porque si alguien sabe lo que es pasarlo mal, eso somos nosotros. Y nada, yo me voy a dejarles el currículum, porque siempre apuesto por empresas con futuro. En fin, si en lugar de 9 millones son 10 y el décimo nos lo dejan a nosotros, volamos. En fin, ¿os parece que van a conseguir los 9 millones o que no? Hugo. ¿Tú qué crees? La bola de cristal. A ver. Que tú siempre tienes mucha información, los blogueros siempre sabéis cosas. No, es que yo lo que he leído hoy es que Roures daba 15 días para conseguir esos 9 millones. A mí me parece la constatación de la muerte, ¿no? Claro, buscar... Yo estos días he estado leyendo, por ejemplo, el modelo de cómo se creó Gara, que fue con miles de suscripciones populares de muchos pequeños accionistas, no dependiendo de una sola gran fortuna, que digamos que sería lo más coherente para un medio de izquierdas, lógicamente. Buscar en 15 días que alguien con tantísimo dinero... y de nuevas, porque a menos que lleven un tiempo buscando esos accionistas, pero da la impresión de que no. Accionistas son, bueno, ni siquiera se dice qué modelo de inversión piden, ¿no? Pues es muy complicado. Yo sí pensaba que podría abrirse otra forma de recibir capital, pero esa urgencia me ha sumido en el pesimismo, ¿no? Pero bueno, supongo que alguien tendrá que sondear a ver si hay inversores, en qué disposición realmente está la propiedad del medio para arriesgar y sacarlo adelante. Pero claro, o sea, si ese límite es real y no es otra cosa, de 9 millones en 15 días, me parece inviable, ¿no? No se me ocurre cómo se puede conseguir eso. Rajón. No tengo ninguna tengo solo pesimismo, quiero decir, no tengo ningunos datos sobre qué puede pasar con el periódico Público. Me parece que, digamos, el modelo que tú decías es complicado en la medida en que no es el periódico orgánico de un movimiento popular y por tanto los llamamientos a la digamos, acumulación de solidaridades que permitan saldar una deuda así son más difíciles. Yo considero que sería una malísima noticia. Ha habido, digamos, opiniones minoritarias, pero que a mí me llamaban la atención por lo insensatas que eran, que bebiendo de un axioma, este axioma que en la izquierda se nos ha dado mucho, a pesar de que está empíricamente demostrado que es siempre falso, que es cuanto peor, mejor. Cuando todas las veces comprobamos que cuanto peor, peor. Pues que decían, no, pero ahora será mejor porque eso, la eterna teoría está como de los espacios, como si los espacios estuvieran siempre quietos y cuando algo se derrumba queda un espacio virgen. En vez de como en la física, que bueno, pues que digamos, los espacios cuando uno se cae, pues lo ocupa otro. Y en este caso, ¿quién lo va a ocupar? Pues lo va a ocupar fundamentalmente prisa. Porque quienes podemos buscar información en internet, que además es un perfil generacional muy determinado y tal, pues bueno, pues ya lo hacemos. Pero yo creo que todos tenemos ejemplos de familiares a los que Público les ha hecho girar unos milímetros a la izquierda. En gran medida yo creo por el prestigio que sigue teniendo el papel escrito. Porque en internet uno puede encontrar todo. Y en internet yo puedo encontrar a alguien que me diga pues, que el que mató a Manolete en realidad fue no sé qué,
Pero el papel... Bueno, eso se encuentra, vamos, te lo encuentro ahora mismo, si me deja Pablo, te lo encuentro ahora mismo. Y en papel se encuentra en muchísimas cabeceras que venden menos periódicos que público, pero que tienen una salud excelente. Pero claro, el papel yo creo que sigue teniendo la capacidad esta de crear opinión entre creadores de opinión, entre el que se compra el periódico. Y las cosas que salen en papel creo que tienen como una credibilidad, un prestigio diferente. Por tanto, a mí me parece que es una... Que es una noticia francamente mala, por mucho que haya gente que puede decir, no, pero desde la pureza está del impotente, no, pero en realidad va a quedar un espacio que no sé qué, no. El que no tenga nada, la culpa es suya. Y los espacios que tenemos, cada espacio que se pierde es un espacio que se pierde. Digamos, si tú querías crear una alternativa mucho más a la izquierda de público, tira, y ojalá tengas suerte. Pero mientras tanto, cada espacio que perdamos es un espacio que luego es dificilísimo de recuperar. Y... bueno, yo personalmente no puedo volver a comprar El País, es decir, esta mala sensación por las mañanas que te sentaba mal el periódico cuando leías América Latina, no digamos ya la cuestión de la política vasca, pero América Latina, por ejemplo, el tratamiento del país, el tratamiento de todas las cosas que hace el gobierno cuando es del gobierno socialista, a mí me parece que es un problema, de la desaparición del público. A ver, yo creo que si desaparece y no es reemplazado por otro proyecto de prensa escrita de ámbito estatal, esto evidencia dos cosas que son horribles. Por eso yo tampoco entiendo dentro de determinadas voces de la izquierda la alegría esta del maximalismo, además de, bueno, cuanto peor mejor, ¿no? Es una locura porque yo creo que evidenciará, primero, que sigue siendo cierto que aquí no se puede lanzar un periódico en papel, que es con los costes que conlleva la distribución de algo físico, etcétera, el reparto y tal, que no se puede, y menos vinculado a un grupo multimedia, sin el favor del gobierno central de turno. Esto es una constatación histórica que cualquier economista crítico de los medios de comunicación española lo habría visto. Como cuando llega el PSOE en el 82 reafirma determinado grupo mediático, cuando llega en el 96 el PP surgen otros nuevos grupos mediáticos, de la nada además, o se propulsa uno potentísimo, etc. Esto es así. No es para nada, creo, trivial ni banal que esto ocurra después de... que el gobierno Zapatero haya caído y sobre todo la parte del gobierno más de Zapatero y que tampoco haya visos de recomposición de ese sector. Esto quiere decir que el poder político pues hacía determinados favores de tipo económico, hubo un drenaje de fondos de Televisión Española a empresas hermanas de público, favores legislativos, el fútbol es la moneda de cambio, a quien le atribuyes el fútbol tiene un potencial económico tal, bueno, no quiero seguir, pero es que ahora lo que se ve es que la banca no va a apoyar porque no va a recibir nada. La situación de público la quiero recordar ahora, la han pasado las principales cabeceras de este país ya 2, 3 y hasta 4 y 5 veces. Y no hay absolutamente ningún problema. Esto también evidencia... Esto a nivel de economía de los medios, sin más, es simplemente constatación, por mucho que se quiera negar. Lo segundo es que significaría un fracaso de lo que se venía gestando como una alianza intergeneracional, casi un bloque histórico en términos gramscianos, ¿no? Viejas generaciones militantes, pero muy viejas, y jóvenes y jovencísimas militancias sociales al calor que encuentran un referente, y esta gente va a caer en el silencio o en la criminalización, un espacio común, y lo que va a quedar es pura caverna mediática para legitimar una socialdemocracia y una centroizquierda en prensa deprisa, y no, en ese sentido, pinta muy feo. Un poco has dado en la palabra que tenía en mente, que es un poco dimensión de bloque histórico, y en última instancia el problema de financiación que tenemos aquí sería toc buscando burguesía nacional, ¿no? Me refiero a que no podemos dejar de ver que un poco incluso dentro de lo que sería las burguesías nacionales que existen en este país, que son en Cataluña y País Vasco, Roures no deja de ser pues un empresario
de televisión marxista, como se reclamaba en algún momento, y con una perspectiva de decir, bueno, es que señores, o contenemos algo en la lógica de transnacionalización que nos está atropellando, generando desde una empresa periodística determinados marcos, o estamos vendidos, y cosa que yo saludo y creo que tenemos que reconocer digamos, este movimiento que hizo el gobierno Zapatero, ¿no? Que tuvo esta digamos, decisión de abrir un espacio en la medida en que, por un lado, vio que claramente estaba sometido al Grupo Prisa, estaba preso del Grupo Prisa, que quedó en evidencia en la campaña de las municipales con Miguel de Sebastián como candidato, donde Prisa apoyó abiertamente a Gallardón, ¿no? Cuando el PSOE empezó a verse que digamos, estaba asfixiado en su espacio mediático natural, decidió hacer un movimiento de facilitar vamos, dejar de respirar, y yo creo que claramente pasó eso, un poco un aglutinamiento. Y la gran virtud de Público, que yo creo que esto es algo que la historia lo verá, veremos cómo se comportan otros sectores profesionales, empresariales, progresistas, de izquierdas. La gran virtud de Público es haber sabido aprovechar esa ocasión para abrirlo a otras muchas voces que no se limitaban única y simplemente a quienes les hacían favores. Esto ha sido brutal, y conectar, por ejemplo, con toda la cultura en la red, con la cultura libre, haber abierto el debate económico. O sea, es que vamos, a partir de ahora, como desaparezca Público a nivel estatal, que ir a Internet para escuchar voces críticas de premios Nobel. Simplemente el neokeynesianismo seguirá, el neokeynesianismo que aplican muchísimos países del mundo con enorme éxito para salir de la crisis, será tachado de un plan quinquenal estalinista. Pero bueno, yo creo que todos los que en diversas militancias hemos tenido alguna relación con Público nos hemos dado cuenta de una diferencia que ya nadie hace, que es que Público va y pregunta. Es decir, que es que empieza el 15M y Público, en vez de preguntar a expertos, no sé qué momento, va y le dice a la gente, oye, ¿por qué estás aquí? O que hay una movilización estudiantil y Público les llama, o que hay una carga policial. Eso se llama dar voz. Claro, y hacer periodismo, porque nos hemos acostumbrado a que los periodistas, ya cada vez más, sobre todo en las movilizaciones sociales, los periodistas se han acostumbrado a reproducir las notas policiales. Y las notas policiales suelen ser las crónicas de todas las movilizaciones, casi con 2 comas. Y Público hacía algo, luego, claro, digamos, tenía su cierto sesgo ideológico, como todos los medios, pero de primeras hacía una cosa que, oye, que uno agradece, que es que llame a la gente que está y le diga, oye, ¿qué ha pasado? Cuando entramos a hablar de periodistas, hablando de periodistas, me encanta, que es uno de los temas favoritos de todo periodista, que es hablar del resto de periodistas. Que es hablar de periodistas hablando mal de... La primera tertulia en la que sois minoría. Porque... Perro come perro, ¿no? El periodismo perro come perro. Perro come perro siempre. Bueno, hablábamos de... decías lo del modelo de Gara, pero claro, y es algo que... O sea, a mí lo primero es que hay que solidarizarse, sobre todo con la plantilla de Público, porque el hecho ya de perder trabajos me parece... Y seguir trabajando sin... Me parece... Pero, por ejemplo, claro, Gara surge después de un proceso muy diferente, que por cierto hay que recordar que sí que hay periodistas todavía encarcelados, o sea, como Teresa Toda y Javier Salutregui, que siguen en la cárcel hoy en día por ser periodistas. Entonces, el contexto en Euskal Herria es diferente. Y bueno, luego, por otra parte, claro, yo me pregunto, ¿en el Estado español no hay 100.000 personas que estén dispuestas a poner 100 euros por un periódico? No. Es decir, no hay 100.000 personas que... O sea, no hace falta... No sé, no lo ha intentado nadie. Es que no lo ha intentado nadie. No, y luego, es curioso porque sabréis seguro... Y no se habrá intentado por algo, Alberto. Y Hugo. Es el tema donde yo quiero entrar. No se habrá intentado por algo. En lo de los judeles. Exacto. Esa es una cosa. Y luego otra cosa es que, joder, seguro que os acordáis de que hace un año y algo... No, hace menos de un año hubo un otro intento de sacar un periódico que, bueno, que acabó... Ese es el otro intento. Que acabó como acabó y... Claro, pero bueno, ahí se invirtió un montón de pasta que bueno, esa pasta probablemente hubiese sido muy útil ahora. Claro. Yo quiero plantear una cuestión que no estaría muy de acuerdo, porque fijaos, Público no ha llegado al 6% de publicidad institucional. Es decir, que parece evidente que la Sexta sí que ha recibido apoyo, pero no ha sido el periódico. Y el periódico ha funcionado como una empresa diferente de la Sexta, por eso. Y entonces ha habido un problema, y es que yo creo que va al fondo del asunto, y es que desde la izquierda se planteaba que era un periódico zapateril,
pero desde el propio PSOE se planteaba que era un periódico que apoyaba a Izquierda Unida. Es decir, Público ha dado mucha caña a Zapatero, mucha caña, y ahí estaban tipos como Vicens Navarro, Escudier, o todos los blogs, o todos los artículos de opinión, criticando ese tipo de cuestiones. Así que no está tan clarito que realmente Público haya sido un periódico al servicio del proyecto Zapatero, sobre todo porque el proyecto Zapatero es una cosa muy compleja, muy ambigua, donde lo único que estaba claro eran los, donde estaban los enemigos. Otra de las virtudes enormes de Zapatero. Claro. Entonces, fijaos, lo habéis planteado antes, qué bonito es que, por ejemplo, que en Público los temas de memoria los hayan llevado gente de menos de 30 años, la gente de memoria histórica, ¿no? Es decir, como esa línea intergeneracional tan relevante. Pero la idea de fondo, fijaos, yo creo es ¿qué pasa en este país? Que la izquierda no entiende que tiene que sufragar sus medios de comunicación, sus editoriales, su cine de izquierdas, su teatro de izquierdas y demás, y que de alguna manera seguimos manteniendo una cierta cultura franquista de que alguien te tiene que financiar las cosas, ¿no? Y que tú ya haces bastante con leerlo. O sea, tú lees el medio que se aproxima a lo que tú quieres leer y crees que con eso ya has cumplido. No es así. No es así, ¿no? La izquierda en este país. O sea, yo creo que Y termino una cuestión, perdona Pablo. Yo, fijaos, siempre pensé que íbamos a poder construir un periódico de izquierdas en España si nos ayudaban en América Latina. Si nos ayudaba La Jornada o nos ayudaba Página 12. Sobre todo yo siempre he pensado en La Jornada. Es decir, que desde fuera nos ayudaran, porque cuando hemos intentado aquí hacer un periódico de izquierdas, hemos hecho primero un periódico muy malo, muy ideológico, muy sectario, lleno de peleas, que no le interesaba a nadie, era casi la prensa de partido de hace 50 años, Pues no le interesaba a nadie, de la izquierda que hay, a nadie, ¿no? Un periódico que es un espejo. Entonces, la crisis de Público, a mí me gustaría que la pensáramos como la crisis de la propia izquierda que tenemos aquí, que le siguen oliendo los pies a franquismo. A mí me gustaría decir, subrayar sobre todo esta cuestión de que los conflictos de identidad son conflictos de memoria. Y este es un problema, este es un país que con Alzheimer en cierta medida, ¿no? Y desde este punto de vista no solo es, digamos, la memoria de la situación de las víctimas del franquismo y la represión que se dio, y ojo, que esto habría que evaluarlo desde el punto de vista, digamos, del peso de esa poda, digamos, sistemática que se hizo en las fuerzas de izquierda, sino además, y que nos compete, una cosa que nos compete directamente al campo progresista es reflexionar sobre nuestros propios fallos, ¿no? Claro. Es decir, y en ese sentido yo tengo que, digamos, no me canso de insistir que lamentablemente en la transición, pues la izquierda, por supuesto que a nivel global había una sobreideologización en esa fase histórica en términos digamos, de proyectos revolucionarios que todavía yo creo que ya no contemplaban la complejidad del Estado y de la sociedad que había que transformar. Sino que además, digamos, las prácticas concretas que obligaba a la clandestinidad, digamos, duplicaron el autoritarismo de nuestra izquierda, ¿no? Es decir, había una situación de clandestinidad y después también una parte muy, digamos, realmente de un sectarismo que dificultó, pues, el aglutinar distintos esfuerzos, que hemos tenido cosas muy interesantes en un campo de una izquierda libertaria, hemos tenido un fracaso absoluto en la subcultura del PC, en mantener un periódico como tendría que haber sido El Mundo Obrero, que tendría que haber tenido una continuidad, y después nos quedamos, digamos, sin poder realmente construir un espacio digamos, de opinión y de regeneración de identidad en el campo informativo, salvo en el caso un poco de Euskadi y de Cataluña, que más o menos hubo periódicos minoritarios que sirvieron para alimentar... Que y ahora hay periódicos más o menos pequeños. Es otra cosa, pero ahí, o sea, fijaos que yo no creo que sea tanto una cuestión de diagnóstico, y yo creo que la prueba de eso es Jaume Roures. En este país no hay películas como las que hace Fernando León, o como Salvador de Huerga, o como Comandante de Oliver Stone, porque haya, digamos, un conjunto de organizaciones sociales con capacidad para sostener proyectos empresariales que surjan de una voluntad colectiva, sino porque hay un señor que se hace millonario y casi como una cuestión de capricho personal
personal, él hace esas cosas. Público no se puede disociar de algo que es una iniciativa personal de Jaume Roures, más o menos vinculado a Moncloa, porque hacer política es hacer política, pero porque él quería tener un periódico y es millonario. El problema no es que Roures sea millonario, eso es estupendo, que un tipo de izquierdas sea millonario y produzca películas interesantes y construya un periódico como Público, es magnífico, pero eso revela que en este país la izquierda, que sí que tiene votos, que no tiene menos votos que en otros países europeos, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene organizaciones en el... Es que hablar de organizaciones en el ámbito de la cultura es muy bonito, pero es que esos son recursos económicos, es decir, eso es capital en forma de cooperativa o en forma de lo que tú quieras. Nos falta más que ver ciertos comentarios en las páginas web de referencia de la izquierda para ver el nivel de debate. Entonces, claro, si tú lo que cada vez que hay un cierto debate, o sea, lo único que puedo leer en algunas páginas web es cuchillo, 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 pues imagínate para plantearte un periódico que tiene que tener una línea editorial, que algunas veces estarás de acuerdo, otras veces no estarás tanto, pero de todas formas, por otra parte, yo creo que tienes necesario un periódico porque esto va a ser un erial, o sea, desaparece Público y tienes El País y llegas hasta la Gaceta. Pues es que el tema es que ya era un erial, o sea, es que con Público estamos con un periódico pequeño, sin ninguna radio de izquierdas, sin ninguna cadena de televisión, salvo Teleca, mientras la derecha tiene toda la TDT, prácticamente todas las radios, salvo las migajas que nos da la SER, y la Gaceta, La Razón, El Mundo, el ABC. O sea, bueno, sí, pero digamos, las públicas las financiamos todos, pero les sale, o sea, ¿cómo puede ser que a ellos les salga rentable o viable al menos tanto? Y nosotros no seamos capaces... Lo hemos explicado otras veces aquí, y es que lo que sostiene los medios de izquierdas en Europa ha sido siempre el antifascismo, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, ha habido una sociedad civil densa, en Italia, por ejemplo, que es la que sostiene ese 20% de gente antifascista, gente que tiene valores republicanos en la cabeza, que sostiene las editoriales de izquierda, los periódicos de izquierdas, etcétera. Mientras que aquí no lo tenemos, que es lo que hace que en Italia tengan Novecento y nosotros tengamos La Vaquilla, ¿no? Porque hay un público que sostiene Novecento, mientras que aquí, qué risa La Vaquilla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una continuidad histórica, y cuando tú quiebras esa continuidad histórica, ¿por qué va a haber ese compromiso con lo colectivo si nadie te ha enseñado qué es lo público? Entonces siempre hemos insistido en que esa ruptura... Insisto que la continuidad histórica, hubo ciertas rupturas en la transición, que de hecho en Euskadi han permanecido, ¿vale? Y en el resto del Estado no ha podido, porque la izquierda ha generado una lógica devastadora a digamos, la izquierda socialdemócrata institucionalizada, de menor o en mayor medida, tanto en el campo de lo que ha sido después Izquierda Unida como el PSOE, ha habido una política muy poco abierta a incorporar debate, gente nueva y con, digamos, nuevos espacios de reflexión que no pudiesen estar controlados por los que estaban ocupando el cargo. Y lamentablemente sigue siendo así. Hay un problema generacional brutal. Y me gustaría insistir en esto porque, ojo, en buena medida todas las iniciativas digamos, informativas en Europa que mantienen posiciones editoriales de defensa del gasto público, es decir, cuestiones básicas, ¿vale? Otra cosa que no sea policía, aquí también gastamos mucho. Pero... No, me refiero a una defensa mínimamente de contención sobre el desmantelamiento del estado de bienestar, una mínima cuestionamiento a los parámetros neoliberales en los que se está moviendo la economía. Son digamos, iniciativas que tienen vínculos más o menos institucionales con distintas digamos, organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser, digamos, desde los sindicatos, que ojo, que los sindicatos tienen recursos, ¿eh? Es decir, que aquí digamos, mueven mucho dinero. ¿Por qué no han tomado una iniciativa en el campo de la comunicación? Pues, sí, yo creo que primero hay que reconocer una cosa que apuntaba Ariel Jerez al comienzo. Aquí no existe una burguesía liberal y por lo tanto, aquí es el Estado español, sí existe en Cataluña y existe en Euskadi porque el Diario y el Correo pues, siguen siendo, no en vano, el único grupo del Estado que no está en manos de gentes extranjeras. Es decir, aquí el capital nacional ha entendido siempre la libertad de prensa como libertad de empresa para coaccionar, para presionar, para rumorear, para
chantajear a un poder político o con prebendas de autobombo ganarse favores. Esto a pequeña escala es el periódico de cada ciudad controlado por el constructor de esa ciudad, para poder manejar los presupuestos de la Concejalía de Urbanismo. Eso respecto a lo que podría ser una prensa liberal. Claro, que a mí el mundo se me defina como liberal se me hace muy duro y muy difícil de tragar. A mí y a Timothy Arshongar, quiero decir a cualquiera, quiero decir, es que lo coge un lector de Le Figaro y alucina por colores, Coge a alguien, no sé, es una situación realmente insoportable, porque cuando uno mira en las propias filas, lo que hay es proyectos que son juguetes rotos desde el comienzo. Juguetes rotos porque son para jugar tú y tus amiguitos únicamente, con los mecanismos de censura, de purga y además con una corta vida, una obsolescencia que ya no es programada, está más que anunciada. Es hasta que logremos algo de poder político en esta coyuntura electoral. Lo de La Voz de la Calle es espantoso, porque ahí se vulneran en la propia redacción lo que son las condiciones mínimas de trabajo exigibles, ya no para un trabajador intelectual como es un periodista, sino para cualquier trabajador. ¿Cuál fue la verdadera aportación de Público? Pues sí, aprovechar una coyuntura política determinada, aprovechar las motivaciones de 3 empresarios que por fin, y no por curiosidad, no venían de la meseta, dijeron, vamos a hacer ilustración política con un mínimo de profesionalidad. Como se apuntaba antes, pues a veces recibiendo palos, a veces dándolos, a veces callando, a veces aumentando el grito, lo que es la tarea del periodismo profesional mínimo. Ellos, no en vano, se presentaban al comienzo, estuvieron en mi facultad, el primer grupo, se presentaban como el nuevo país. El nuevo país. Claro, frente a la coalición, la coalición hegemónica de la cultura de la transición que supone en 1976 el país, aupado por la UCD y por el PSOE luego, para cargarse a Diario 16, etcétera, 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 no vamos a seguir con estos ajustes de cuenta. Claro, lo que propone Roures es un producto muy, pero que muy válido. Claro, ya no servía. Para los lectores del país era un panfletillo y encubría no sé qué, y no había las firmas con las que uno se desayunaba. Quiero acabar simplemente diciendo, Jorge Richman escribió en 1996 un libro que se llamaba El día que dejé de leer El País. Es maravilloso como título, porque es toda una declaración de amor y lucha, de desamor, mejor dicho, y lucha. Si ahora cambiamos a lo que pueda ocurrir pasado mañana, el día que dejé de leer, no por voluntad propia, sino porque ya no podía. El día que me obligaron a dejar de leer Público, me parece que caeremos en ese ambiente de desolación que estamos apuntando. De todas formas, ahí, y todos lo tenemos claro, pero a fuerza de no decirlo, se nos puede pasar, y es de estas cosas que hay que repetir 1 y 1000 veces. Todo esto sucede, es verdad que, digamos, las ineficiencias de la izquierda, que la falta de capacidad de generar recursos por la falta de capacidad de generar organicidad, todo esto es cierto, pero también es verdad, y de esto las experiencias latinoamericanas nos enseñan bastante, que, hombre, que nos ubicamos ahí en una contradicción fundamental, en la contradicción de que hay una esfera pública, que cumple una función pública, que sin embargo está bajo control privado, que es la contradicción fundamental que hay que reseñar todas las veces, para que luego no se acuse de ataques a la libertad de expresión lo que son intentos de democratizar un espacio que es público. Es decir, el espacio de la comunicación es público, porque sin él nadie puede ser ciudadano. Entonces es un espacio público, que sin embargo está controlado por gente que no está elegida por nadie, que está puesta ahí porque acumula mucho dinero. Entonces hay un lobby, un gremio de patronos, que además cada vez es más pequeño, que controla una función pública, que le hemos entregado a un pequeño oligopolio de empresas, además cada vez más vinculadas entre sí. Bueno, hemos visto ya ejemplos, todos desde la acción gubernamental, es decir, todos desde los sectores sociales que han sido desposeídos de voz, porque el espacio público lo han monopolizado los empresarios de la comunicación, que confunden libertad de expresión con la libertad de explotar un campo público como les dé la gana, solo en función del dinero que tienen. Ya hay experiencias de meterle mano a eso. Hay la experiencia argentina de la ley de medios con el 30-30, 33-33-33, 33 medios públicos, 33 medios comunitarios no bajo control del gobierno, 33 para medios de origen empresarial, de quienes tienen mucho dinero. Hay la experiencia ecuatoriana, que en la consulta del 7 de mayo de 2011
se somete a votación si se hace una ley de incompatibilidad entre la posesión de acciones en el capital financiero y en empresas de medio de comunicación, y sale abrumadoramente que deben ser incompatibles y que por tanto hay que separar el poder financiero y evitar que coopte toda la esfera pública de la comunicación. Hay experiencias de esto que aquí los patronos de la comunicación lo llaman ataques a la libertad de expresión, y que son coger una esfera pública que cumple un servicio público y ponerla bajo criterios de control público. Y es en esta contradicción en la que nos movemos y por la que estamos tan mal, porque, digamos, por una función dictatorial de quienes tienen más dinero. Es verdad que ahí hay fallos de la izquierda, pero siempre ubicados en esa contradicción importante entre liberalismo y democracia, que nos han venido contando que era la misma cosa, y que ahí entran en choque, y que claramente la izquierda tiene que romper ahí los tabús y los pudores y decir no, cuando chocan con la democracia. Hay una cosa, antes has citado lo de La Voz de la Calle, yo esto lo viví bastante cerca, cuando cuando se quebró el proyecto, yo fui bastantes días a la Asamblea de Trabajadores, a ver si se podía echar una mano en lo que fuera, que fue nada, pero vamos, pues a estar. Y sí que hablé con muchos de los periodistas que estaban allí, y era una cosa que yo creo que además sí que es muy generacional, eran en general muy jóvenes, era el absoluto compromiso militante que había ahí, ¿no? Había mucha gente que se había dejado un trabajo, con lo que ahora mismo es dejarse un trabajo en periodismo, para cobrar menos en La Voz de la Calle, que al final fue nada. Gente que incluso, que acababa de alquilar el piso, Alberto Arce, o sea, había auténticos dramas personales por entrega militante. Y eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, me genera un cierto optimismo, porque no lo suele haber, o sea, porque aquí estamos hablando de la izquierda social y política, de los magnates, pero quedan en medio los periodistas, que también hay un problema. O sea, yo, los periodistas que he conocido, no conozco ningún gremio más identificado con su empresa y menos identificado con sus compañeros de trabajo de otras empresas. O sea, es muy raro encontrarte un periodista del País que no se sienta más del país que periodista. Y eso es un problemón. Como el carne de perro. Sí, eso yo no lo encuentro en ningún otro gremio. Pero eso, yo no sé si los datos son ciertos, pero se habla de que es el segundo gremio que más ha sufrido en términos de paro la crisis, ¿no? Los periodistas después de la construcción. Yo no entiendo tampoco cómo no se ha generado ahí, de periodistas que están en paro, cómo no hacen un trabajo, aunque sea en las redes, aunque sea una cosa baratita, para intentar sacar algún proyecto cooperativo de alguna forma. O sea, me extraña. Hay cosas, ¿no? Como Cuarto Poder, Periodista Humano, o sea, que sí que algunas cositas. Sí, son dos proyectos, es distinto. Cuarto Poder son periodistas que trabajan y que además trabajan además me parece un proyecto súper encomiable y tal. Y Periodismo Humano también. Sí, pero digamos que hay poco tiro, poca reivindicación de trabajadores, aunque sea por sus condiciones laborales y también por la dignificación de un trabajo que en principio es tremendamente vocacional. Tú sabes que las asociaciones de la prensa en este país son el último sindicato vertical que intenta representar al mismo tiempo a los señores directivos de la empresa y al trabajador precarizado, que yo creo que la gente que estamos formando y que actúa como profesional del periodismo con un título es el más precarizado actuando con ese título. Mis alumnos tardan 3 y 4 años en cobrar algo y esos 3 y 4 años los están pagando de su bolsillo. Es un nivel de degradación absoluta, llevado además por los amos de la prensa, porque algún día se verá lo que fue y se investigará lo que fue la burbuja mediática, que cambió lo que era el capital, que es la confianza de los lectores, por la confianza de los mercados, por la cotización en bolsa. Algún día se verá y se sabrá que, que la burbuja digital fue simplemente una pantallita a comienzos del 2000, pero que la siguiente 5 o 6 años más tarde, las fortunas que se amasaron en los grupos multimedias de este país son la verdadera razón de la precarización, no solo laboral, sino de la degradación de la tarea y de la labor periodística de este país. Yo creo que estamos en una crisis, o sea, es cierto que Internet ha generado una crisis. No es Internet la causa. Hay muchos elementos que han generado una crisis y desde luego yo creo que, por ejemplo, las rutinas de trabajo, durante mucho tiempo yo he visto cómo se han rellenado páginas por rellenar, porque tenemos 80 páginas y entonces hay que pegar teletipos y no sé cuántos, no sé qué. Entonces, hay veces también, yo creo que se nos ha olvidado, muchas veces el formato de periodismo que se intentaba hacer, se nos ha olvidado que el periodismo es salir a la calle y contar historias. Entonces, en muchas ocasiones sí que veo, o sea, por una parte,
está esa precarización porque lo que está sometiendo es a gente que realmente le gusta su trabajo, con lo cual lo que quiere ver de verdad es hacer ese trabajo. Una profesión vocacional. Claro, estás dispuesto a lo que haga falta. En el caso, yo que me he movido bastante con tema freelance, viajes, o sea, conozco a un montón de gente que se juega la vida pagándose su viaje él solo y bueno, pues igual la foto cuela o no cuela y en Libia coincidimos muchos. Pero por otra parte sí que creo que hay muchas rutinas de trabajo y puede que a través de internet o a través de otros modelos se tengan que cambiar, porque sí que se ha tendido en muchas ocasiones a simplemente quedarte en la oficina, a... No sé, ha habido ahí algo, yo creo que ha habido un pequeño problema en muchas ocasiones de no llegar a conectar de nuevos modelos de periodismo. Y en eso también creo que tenemos responsabilidad, porque si existe una demanda y existe unas ganas de trabajo, no sé, hay un espacio entre todos los vértices que se me escapa. Vamos a pasar a un report nuevo que tenemos y os voy a presentar a un nuevo reportero. Hemos estado en los kioscos de Madrid preguntando a la gente lo que lee. Pablo Santos, que después de muchos meses insistiéndole, ha demostrado que no hay Ulises que se resista a los cantos de sirena del presentador de La Tuerca. Adelante vídeo, por favor. Hola Pablo, hola seguidores y seguidoras de La Tuerca. Hemos salido a la calle, a nuestro campo de batalla, para ver qué opinan los madrileños y madrileñas sobre el posible cierre de Público. Ahí vamos. ¿Qué periódico compras tú generalmente? El País. El Sport. El Mundo. El País y el Público. El As, el Marca. El País y Público. ¿Qué opinas de que cierre un periódico? Pues hombre, me parece muy mal porque es más gente al paro. Cuanto más periódicos haya, mejor. Mejor, ¿verdad? ¿Qué crees que pierde el panorama periodístico y editorial español con el cierre de un periódico como Público? Pues la parte de Público que tenía no creo que esté cubierta con ningún otro periódico. Y bueno, pues sí, es un problema que todos los medios tiendan a decir lo mismo y piensen lo mismo y creen una sola corriente de opinión. Perdemos los lectores de una determinada opinión o de múltiples opiniones que no son las oficiales. La tendencia de Público, ¿no? Que es una tendencia independiente, con criterio y que, bueno, en un momento dado queda supeditada al desafío de los mercados. ¿El País, que es así, digamos, el otro periódico así más de izquierda, se beneficiará del cierre de Público? Yo creo que sí, yo creo que sí. El cierre de Público no se beneficia a nadie. Creo que se beneficiarán otros medios que este periódico. La gente que se ha ido a Público es porque estaba desencantada con el País. El que a la derecha le cierre Público, les abra Público, les da igual porque ellos están en otras historias. Más es que en el último año y medio el País cada vez tiende más a... La compra por parte de Liberty pues también marca una línea editorial y una línea de pensamiento. ¿Qué lectura haces de que cierre, por ejemplo, o de que probablemente cierre Público y de que no cierren el As, el Marca, etc.? Bueno, porque panitos y fútbol está muy bien, ¿no? Porque es una manera de rellenar y de que la fiesta sigue. La cantidad de gente que se interesa por el fútbol en España. No, que no es casual, insisto, que no se produzcan todo este tipo de cosas. Cómo fallan los créditos y cómo fallan, aquí un retiro y aquí no retiro, ¿no? Pues puede ser que tenga más poder el Marca que este periódico, digo yo, o más presupuesto o algo, digo yo, me imagino. Bueno, pues desde Público nos dicen que la mejor manera de apoyarlo es comprarlo cada día y nosotros en La Tuerca apoyamos Público. La corbata que te has puesto va a ser memorable. La gente lee bastante Público, ha sido el único periódico en los últimos 2 años que ha ido aumentando su número de lectores de una manera continua. Creo que superó a La Razón hace 2 meses. Claro, yo ahí quería plantear 3 cosas. Primero, insistir en lo de antes. Fijaos, en este país, echar a los funcionarios o hacer medidas que perjudiquen la condición laboral de los funcionarios y hay gente que se alegra. Y eso es tan estúpido como ese dicho que se decía aquí, me machaco el dedo y que se fastidie el sargento, ¿no? Dice, no, que te estás fastidiando tú, no seas bruto, ¿no? Entonces, claro, aquí resulta que la gente cree que el funcionario es un trabajador aprovechado que se beneficia de ti, en vez de entender que un buen cuerpo de funcionarios que sean servidores públicos son los que están trabajando para que tú tengas un estado social que merece ese nombre. En este país no hacemos eso, en Francia sí lo hacen. En cambio aquí pensamos que los funcionarios son poco menos que chorizos y tiene que ver también con nuestra incapacidad, insisto también, para mantener unos medios de comunicación críticos. En segundo lugar, parece que todos los medios escritos pierden dinero.
Parece una generalidad. ¿Por qué no pensamos entonces cuál es la fórmula alternativa para que un medio de comunicación se pueda sostener? ¿Por qué no lo repensamos? O sea, si realmente no funcionas ni con la publicidad ni con los medios tradicionales, ¿por qué no lo repensamos? ¿Por qué no vamos a otro tipo de fórmulas que nos permitan que alguien haga el trabajo que yo quiero que alguien me haga? Yo no quiero irme a la red a pasarme 6 horas para leer la prensa, no quiero. Yo quiero leer un periódico que me dé la fiabilidad para que en 1 hora o como mucho en un par de horas yo tenga el mapa. Yo no quiero estar 6 horas en internet y yo estoy dispuesta a pagar por eso. Parece falta esa reflexión de que estemos dispuestos a pagar para financiar eso. Y el tercer elemento que creo que teníamos que reflexionar, que yo estoy dándole vueltas, no tengo un criterio claro, ¿no? Pero estoy casi convencido de que toda la información deportiva es mucho más democrática que el resto de la información. Es decir, el grado de información que tú tienes de los deportes no lo tienes en la política. El grado de colaboración que tú tienes como seguidor de un equipo de fútbol o que vas los domingos y demás, no lo tienes en el campo de la política. Y tú realmente ves el grado de confraternización que tienes con los entrenadores, con los futbolistas, con la directiva, coño, aquí en un campo de fútbol tú puedes pitar al presidente cuando no te gusta. Aquí en un partido todo el mundo se alinea, ¿eh? Que te pueden bajar el volumen de la televisión también, en la pública. En la pública no, por decir, pero que la gente que va a los campos, lo que dejo encima de la mesa la idea de que pensemos que a lo mejor si tienen mucho éxito determinadas cuestiones es porque a lo mejor hacen algo que a la gente le interesa. ¿No? No pensemos que todo lo que tiene que ver con el deporte es que la gente está obnubilada, engañada y alienada. Cuidado que a lo mejor ahí hay cositas interesantes para reflexionarlas. Sí, las hay, pero bueno. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la participación, ¿no? O sea, el hecho de que el medio ya no puede ser algo unidireccional, que tiene que ser algo que crea comunidad. O sea, crea comunidad, tú eres parte de ese medio porque también tomas parte, porque eres... Y es algo también ideológico. O sea, de la misma manera que Público ocupa un espacio, bueno, el caso de Gara es obvio que ocupa también ese espacio y tiene una comunidad con la cual creo que cada vez más los periodistas tenemos que dialogar y tenemos que, o sea, ya no vale el ir allá y soltar tu brasa, ¿no? Vas a tener que relacionarte de otra manera. Creo que las cosas, o sea, poco a poco las cosas están cambiando, ¿no? Tampoco acierto a ver hacia dónde vamos exactamente, pero desde luego creo que perder el miedo al tema ideológico, es decir, aquí nos han estado vendiendo el tema de la neutralidad, que para mí, o sea, la objetividad, que eso siempre es de derechas, pero nos lo hemos tragado todos. Y parece que, o sea, los medios de derechas pueden plantearse como les da la gana, sin ningún tipo de complejo, y nosotros parece que... Orgullosos de ser de derechas. Claro, yo creo que también esa ofensiva a veces la hemos perdido. Porque también nos hemos creído que es otra cosa que habíamos discutido aquí, como la cuestión está de los espacios como cajas cerradas. Bueno, pues hay un espacio a la izquierda, pues alguien lo ocupará. Cuando en realidad no era así. Digo, ¿qué espacio había para que hubiera 4 periódicos de la derecha? Pues ninguno. Es que uno los espacios los crea. Así que hay que pensar más en términos de, digamos, de espacios que se mueven, que no de compartimentos cerrados. Porque claro, si hay compartimentos cerrados, dices, bueno, pues entonces cada uno que sale disputa al otro lo que ya está cerrado. No, en realidad, si esa es una batalla fundamental, porque los espacios se mueven y si los 100 y pico mil, que son 175, ¿no?, los electores de Público se van a quedar sin periódico, no se van a quedar sin periódico, digo, se irán a otros irán a su casa, dentro de 3 años pensarán otra cosa si le haces la misma encuesta, porque han sido, digamos, objeto de la pelea por la opinión. Si esa es una pelea fundamental y si es una pelea que se da en una esfera pública, que le hemos regalado hasta ahora a los poderes privados económicos, es hora como de que la izquierda se empiece a plantear, pues igual que reconocemos que, hombre, que es una ignominia, ¿cómo va a estar el Banco Central Europeo en manos no elegidas, no controladas por los ciudadanos? Pues si eso es así, si es un espacio de poder fundamental, hombre, manda más el director del país que cualquier diputado. Bueno, pues entonces esos espacios también tienen que estar sometidos a control democrático y entonces la izquierda tiene que empezar a pensar, por una parte, en una ley de medios, irla proponiendo, que esto vaya sonando, que vaya pensando que los medios, el espacio mediático es un espacio a asaltar y a democratizar y a quitarse a los señores del dinero, y por otra parte, que empecemos a señalar la responsabilidad social que tienen los medios, como se ha hecho en otras latitudes, cuando mienten, cuando no dicen la verdad, cuando silencian unas mayorías. En la línea de lo que decía Juan Carlos, cómo nos han comido el discurso, está como nos lo han comido respecto a los medios públicos. Y cómo, en vez de decir que se democratice Telemadrid, cuando se habla de cerrar canales autonómicos, suena bien.
y a la gente le parece bien, dice, mira, pues ahorro, esto es un disparate propagandístico, en vez de exigir que haya medios autonómicos públicos democráticos, que sean públicos, que no sean privados del gobierno. Yo en ese sentido, yo creo que hay una parte de el hacer como si se pudiesen hacer las cosas. Me refiero que el parámetro legal también está ahí para ser reconstruido y me gustaría tener un poco de perspectiva histórica, es decir, no nos podemos olvidar que los medios hasta los, digamos, 80, 90 están muy regulados y de hecho digamos, el salto a la revolución digital requiere la desregulación de los medios y la gran entrada de términos de economía política de los medios, ¿no? Es decir, que me refiero que el salto tecnológico que se da después necesita desregular una serie de parámetros que habían logrado que la sociedad de consumo no se fuese, se esparramase como se ha logrado esparramar y que ahora implica volver a recuperar cierta regulación sobre los medios que ya existió en el caso europeo y que, por ejemplo, en América Latina ahora se está empezando a retomar. Aquí no es que ya, digamos, que haya que regular con nueva ley para hacer más democrático. Es decir, hoy la leyes que tienen los medios se las saltan a la torera de manera permanente. Es decir, desde cuestiones como el cumplimiento de la legislación europea sobre publicidad, que se la pasan por el forro de los medios y ningún partido ha tenido, digamos, la entereza política de intentar evitar una situación como esa, ¿no? Por supuesto que vamos a decir de concesión de licencias y otro montón de aspectos que son de juzgado de guardia. Hay una anécdota, es que la he intentado buscar luego muchas veces y no me acuerdo dónde la leí, no sé si era en el libro de Un pueblo con la corte del rey Juan Carlos, sé que era una entrevista de Vázquez Montalbán a Polanco y le preguntaba por qué machacaba a Anguita como machacó en los 90 yo creo que fue ahí. Y Polanco lo decía con todo el desparpajo, dice, mira, si Anguita está proponiendo la desconcentración de medios de comunicación, ¿cómo pretenderá que Prisa no le machaque? Yo creo que los partidos están muy... O sea, lanzar la propuesta de ley de medios... Yo estoy convencido de que una ley de medios es fundamental para una democracia. Es un requisito fundamental, porque si no es la ley de la selva y la ley del más fuerte. Yo creo que ahí estamos todos claros. Pero es muy complicado hoy, o sea, antes de la ley de medios... Hablar de la democratización de los medios es complicadísimo y casi suicida. Es muy complicado. Es que el problemón en el que estamos es morrocotudo, porque es... Bueno, lo tenemos todos claro. Que no nos paralice. No, está claro. No, en este sentido a mí me gustaría recordar dos cosas. Primero, que igual que dijimos previamente que Público nació porque había un ambiente, bueno, político en el gobierno central, llámese zapaterismo plural, voluble, gaseoso, trufado de miles de familias, y eso dio oportunidad para que saliese. También es cierto que fue una decisión del gobierno Zapatero, que no sirva de precedente esto, de mi elogio a Zapatero, de la cometida más seria que ha habido por que se parezca lo más posible Televisión Española a una televisión pública. Ojalá muchos de los gobiernos autonómicos lo hubiesen imitado, ojalá, porque lo que la gente no está dispuesta a pagar, y menos en época de crisis, son medios públicos que son gubernamentales, cuando además los privados son de esta casta política, léase de izquierdas o de derechas. Esto es obvio, esto es obvio. Claro, me ha fascinado. Claro, ¿cómo alguien puede meter tanto dinero sin escándalo y dirigir ese escándalo de los dineros públicos contra los médicos que cuidan a sus hijos o los profesores y las profesoras que educan a su familia? Es algo apabullante, pero dejadme simplemente decir, ahora me voy a poner muy optimista, pero nada irrealista. Si alguien puede, si alguna iniciativa empresarial y algún grupo humano y de periodistas puede realmente dar ese paso y afrontar el reto de conseguir un modelo económico viable, porque el periodismo independiente o es machacado o simplemente sobrevive. Esta es la realidad. El que quiera hacer negocio con el periodismo es un corsario, que son los piratas que trabajaban para los estados, los piratas a sueldo de...
el periodista de por sí es un pirata. Si no lo es, si no roba información que el poder guarda y lo da al dominio público para ser debatido, no para debatir él y para decir lo que significa y lo que se debería hacer, no está haciendo el comienzo de su profesión. No es lo único que tiene que hacer, pero sí tiene que empezar por ahí, ¿no? Señalando quién es el corrupto, quién es el que malversa fondos, quién es el incompetente, el fraudulento y el mentiroso. A partir de ahí limpiamos la esfera pública y que la gente decida, habla y diga qué tal. Si alguien es el equipo humano de Público. Son la gente que tiene más audiencia propia. Hay algún columnista de Público que es un medio de comunicación en sí mismo. Si esta gente no tiene la generosidad de abrir su capital, que es el mayor capital, no existe periodista actualmente en el Estado español que tenga la capacidad que tienen algunos de ellos de mover además públicos muy activos, públicos intergeneracionales, muy formados, urbanos, es decir, con capacidad de consumo, con tendencias liberales, en fin, si no son ellos, que además tienen el lastre solo, un lastre que es mucho mayor en otras empresas, pero tienen el lastre solo de 4 años, estarán demostrando que no están a la altura de las circunstancias, porque el capital simbólico fundamental, que es la confianza de tu audiencia y gente que te sigue, sí o sí, lo tienen. Segunda cuestión, si los empresarios de Público no son capaces de decir esto no ha sido un juguete de mis manos, esto no ha sido un capricho temporal, esto no ha sido un apaño con unas élites coyunturales, sino que esto es un proceso de apertura de la esfera pública, deberían de lograr pues el modelo de The Guardian, que es el único periódico que está subiendo en todo el mundo, tiene pérdidas, pero es una fundación y asume pérdidas. ¿Qué hacen tantas fundaciones de los señores de la ceja dedicados a qué? Aparte del autobombo profesional. ¿Qué hacen las fundaciones progresistas culturales de este país? ¿Qué hacen las asociaciones de creadores? ¿Qué hacen las asociaciones de usuarios de medios de comunicación? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Por qué no se lanza claramente? Tenemos el capital de una tirada de 100.000, de 400.000 y hasta de $500.000 en fin de semana en Internet, que es el mayor capital, que ya lo hubieran querido. Regálale eso a Prisa y al país y ya verás cuánto te pagan por ello. Que no se vayan a ningún medio, que busquen las nuevas fórmulas y que busquen una fórmula como la que yo estoy seguro que esta gente que está currando durante un mes y dispuesta a currar durante más tiempo, de sobrevivir con dignidad. Y por lo tanto elevar mucho el listón. 5 minutos de reloj de programa, última ronda de intervenciones rápidas. Alberto. Bueno, hablas de crecimiento y, bueno, también, y de autobombo. Gara también ha crecido este año, por suerte. Yo creo que, yo es que al final siempre creo en el periodismo y creo en las periodistas, y creo que esta profesión tiene la posibilidad de transformar. Yo me metí en esto para transformar y bueno, sin más, creo que al final siempre, dentro de esos nuevos formatos se conseguirá acertar, encontrar yo creo en un periodismo transformador y creo que no va a desaparecer. Yo creo que todo conspira para que las cosas no funcionen. Es decir, que es verdad que estamos en una sociedad audiovisual, es verdad que los dueños del dinero cada vez limitan más las posibilidades de democratizar los ámbitos colectivos, es verdad que hay todo un discurso machacón que insiste en la inevitabilidad de lo que ocurre. Es cierto que la sociedad civil en España está muy paralizada, muy desmantelada. Tenemos que ver a Matas, ¿no? Un tipo que resulta que los dos tipos que eran los presidentes de gobierno por excelencia de Rajoy, Baleares y Valencia, los dos están sentados en el banquillo. Uno era ministro de Aznar, ¿no? ¿Dónde está Aznar hablando? Es decir, pero no existe, funciona esa inevitabilidad. Bueno, yo creo que todo conspira para que la izquierda pierda. Hay un deseo de inmediatez, tenemos dificultades para pensar en términos de proceso, es decir, todo lo que hemos analizado también de las dificultades objetivas de lo que nos ocurre, ¿no? Pero también, si no vemos un elemento de luz, caemos en el más estricto conservadurismo. Es decir, si nos quedamos solamente en el análisis oscuro,
estamos perdidos, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho, que tenemos que ser pesimistas pero esperanzados u optimistas trágicos. En ese sentido yo creo que reaccionemos, veamos dónde nos estamos equivocando, veamos dónde somos nosotros los que no estamos sosteniendo nuestros medios de izquierda, veamos dónde nosotros estamos cerrándonos nuestras propias puertas y no digamos que vengan a salvarnos los periodistas, que vengan a salvarnos unos cuantos ricos, que vengan a salvarnos unos empresarios burgueses nacionalistas, sino que también desde la propia sociedad civil digamos, ¿nos ponemos las pilas o seguimos esperando que venga alguien a salvarnos? Ariel. Pues yo pondría en primera instancia una velita a esos empresarios de sensibilidad progresista que pongan estos 9 millones para tirar un añito. Mientras tanto, vamos a ver cómo... Que no confíe, pero mientras vamos... Y en el mientras tanto, a ver en qué medida desde sociedad civil podemos animar, apoyar proyectos como, yo creo que público, digamos, tiene la importancia de que el papel en los kioscos todos los días cumple la función de, digamos, de aglutinar opiniones que se reverberan en todo el sistema mediático. Es decir, si no estás en la revista de prensa de por la noche, al día siguiente no figuras. Y en ese sentido creo que es muy importante mantener esta cabecera. Y bueno, yo también confío que, bueno, que las crisis pueden acelerar situaciones en las que también uno se lleva sorpresas agradables, ¿no? Ahí, con ese sentido, Rajoy mano quemada, por poner tanto la mano en el fuego, ¿no? Con gente como la que ha puesto la mano, va a tener dificultades cada vez más de, digamos, de legitimar un poco sus medidas de gobierno, y en ese sentido, pues claramente va a haber una situación que va a reclamar información crítica. Hugo. A ver, yo estoy muy de acuerdo en que el optimismo de Víctor es realista, con la acotación que ha hecho Juan Carlos, y es que si nos lo creemos y lo hacemos, si hay una sociedad civil que se encarga de que eso suceda, de poner de acuerdo gente que sepa hacer un proyecto empresarial, o sea, un proyecto viable, quiero decir, y que haya periodistas comprometidos, que yo creo que sí que empieza a haber ese tejido en público y en otra serie de periodistas que yo creo que tendrían muchas ganas de lanzar un proyecto si desde la sociedad civil, digamos, se orquesta un tejido. A mí cuando he hablado muchas veces del tema de Gara, la diferencia que me ponían no era el cierre de Egin, sino que en Euskadi existe una sociedad civil de la izquierda vasca que la izquierda española carece por completo. Curiosamente, ¿a quién ha salido? Yo creo que ahora mismo hay un par de o tres de razones para tener cierta esperanza en que hoy la sociedad se comprometería, la izquierda se comprometería más en un proyecto propio, que sería, digamos, el 15M, de alguna forma podría servir de estructura social que diera una identidad a lo que hubiera ahí detrás. Y también la propia caída de público ha generado una identidad de lectores que no se había manifestado hasta hace una semana, ¿no? O sea, esto de hacernos toda la foto con la portadita o digamos, la sensación de drama, cuando antes, digamos, pues como es la izquierda española, estar siempre viendo qué no nos gustaba de público más que cuánto echaríamos de menos si cierra, ¿no? Yo creo que este aldabonazo puede tener esa utilidad de generar conciencia de que necesitamos la comunicación, o sea, un tejido comunicativo para la izquierda. Errejón. Sí, súper breve, que me imagino que estamos otra vez cerrando al límite. Efectivamente, después de haber constatado todas las razones para el pesimismo, es verdad que en ningún otro momento nos hemos encontrado con tanta gente activada por medios diferentes, queriendo escuchar cosas diferentes y sin embargo con un panorama mediático diciendo una sola cosa con muchas voces. Hay que ver qué hace el país y hay que ver qué hace el PSOE en la conferencia en febrero, que creo que eso indicará por dónde se mueve. El documento en todo caso, la ponencia Marco, no indica que haya nadie que tenga una sola idea propia, pero hay que ver qué pasa, ni ajena, hay que ver qué pasa ahí, y en función de cómo se mueva eso, y como no soy demasiado optimista sobre cómo se mueva eso, creo que en esa contradicción entre mucha gente queriendo escuchar cosas diferentes y todo el panorama mediático dominado por los mismos diciendo básicamente la misma cosa, hombre, ahí hay condiciones como para que, sin ninguna certeza, pero como para que, bueno, pues una iniciativa bien lanzada o que trence las cosas que más o menos hay, más o menos trate de arraigar, que en definitiva construir un medio de la izquierda es una batalla muy similar y corre paralela a la construcción de la izquierda.
Víctor, 30 segundos y acabamos. Pues en 30 segundos. 1. Búsquese capital nacional progresista, plurifíquese de manera que ninguno de los accionistas tenga monopolio. Ábranse a aportaciones de capital internacional que evite la censura y las cortapisas legales o económicas a nivel estatal. 2. Manténgase, en caso de extrema necesidad, una web sumando todos los blogs de los mejores blogueros de público, que son muchos y muy buenos. 3. Si no hay manera de seguir editando en papel, manténgase en web esa filiación, fidelícese a la gente y mientras tanto construyase una cooperativa de trabajadores que busque el apoyo de una fundación progresista o de varias fundaciones mejores para que constituyan una empresa simplemente autosostenible, de mínima autosostenibilidad y perduración, y ábranse a las aportaciones del pueblo. El crowdfunding es una realidad. Y ábranse a nuevos modelos de pago. Paguen a periodistas para que saquen revistas, reportajes, crónicas, etcétera. Páguenles y aprendamos a pagar para ello. Muchísimas gracias a los 6. Creo que a pesar de este bosque de nabos que ha sido el debate de hoy, que vamos a tratar de evitar, no ha sido por falta de trabajo de producción. Claro, todas las mujeres a las que hemos llamado para que vinieran al programa y no lo han hecho, tienen que recordar que cada vez que una mujer rechaza venir a La Tuerca, Simone de Beauvoir se revuelve en su tumba. El trabajo de producción ha buscado, como siempre, que hubiera mujeres en este debate. Llegamos al final. Hoy tenemos una magnífica noticia, y es que es la última Tuerca que se emite solamente a través de Internet. La semana que viene esta televisión vuelve al TDT. Queremos seguir dando la pelea. En Internet esta tertulia, La Tuerca, ya es una de las más seguidas a través de nuestro canal de YouTube, y ahora queremos dar la pelea con el resto de tertulias madrileñas en el TDT, pero para eso no nos hacen falta 9 millones de euros, pero sí algo de apoyo y algo de dinero para esta televisión y para este programa. Llegamos a La Tuerca Rack con un temazo que han preparado unos gaditanos. Yo es que tengo debilidad por Cádiz, siempre lo digo, de 1812. De 11007, que además me han pedido que denuncie el desalojo que se ha producido esta mañana del Valcárcel recuperado, de un centro social. Queda hecha la denuncia de ese desalojo policial. Os dejamos con La Tuerca Rap y no os olvidéis que el 16 habrá un ignominioso concierto de rap. Será la gala de La Tuerca Rap presentada por Willy Toledo. Hasta la semana que viene. Patriotas, patriotas de la patria. ¿Sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien os lo explique. Ha pasado por muchas manos el mensaje que consumes y no asumes que tu postura censuren, que la obliguen a callarse y mano dura contra letra escrita en braille, dictadura de la pluma con billetes en su baile del vaivén. En la prensa escrita, radio y en tele también se ve lo que no conviene ver, ni saber lo que falte para que el pueblo se espabile. Revueltas de civiles todos los días por la calle, no interesa tener. Caro le sale al currante que fue fiel, que tomaba su papel en la trama de informante. Su jefe, el empresario, nunca tuvo suficiente. Si no ganan los de arriba, se suprime aunque sustenten. Periódicos más pobres van pa'lante, pa'l paro va más gente competente. Pues su empresa no practica autogestiones ni horizontalidades convenientes, las que hacen que supere expectativas resurgentes. Y son el cuarto poder y manipulan, calculan las mayúsculas para llegar a las cúpulas y así embaucar a la gran masa social. Los grupos de poder mueven el mundo real y a callar. El resto de periódicos, diagonal y público, contra un movimiento único. A la prensa de izquierda, media pro de afónico. Hijos de fascistas los que escriben el periódico. Declive histórico en busca de una sola meta. Me cago en el país, en la COPE, en la Gaceta, y es que todo es ETA. La mentira vuestra metralleta pa' vender panfletos inventando tretas. Así que respeta a los medios independientes. Infórmate en caos en la red, diagonal el insurgente. Falta el ego, ese puto delincuente. Yo creo en la prensa pública por ir para la gente.
mente. Atente y hazle frente, navegar contra corriente. Sé crítico y consciente, mantén fría tu mente. Resiste contra el que invente, no me sea un simple oyente. Y recuerda, los medios poderosos mienten. La dictadura de los medios es completa. La derecha se abalanza corrompiendo todo lo puro en el planeta. El mundo, la razón y la gaceta son como tu nación y la constitución, en mi opinión, totalmente obsoletas. Beta, la izquierda, el capital, responde con la autogestión, la tirada del diagonal. El personal es quien aprueba, todos se mojan aunque llueva. Puede tu editorial supera nuestra prueba, sin confusión ni trampa ni cartón, ni responder al interés de algún banquero ricachón. Conoce J. Santos, que es la puta información. Son preguntas sin respuestas como la autodeterminación. En conclusión, en mi grupo se cree único el valor de la actuación informativa que hace público. Compromiso es corazón, corazón, revolución. Pues ser honesto en estos días puede costar un riñón. Grata la voz, hace la tuerca en su programa, que no cercan mis ideas, sino que avivan la llama de una masaca clama. Que vayan a la cama quien dirige a este estado y su limitado programa.